Hace muchos años, cuando falleció mi abuela paterna, la mamá de mi papá, la Oma, la abuela Ana, la vieja alemana, finalmente un día dijo: me voy a dormir. Yo capaz que mañana no amanezco porque me tengo ganas de morir. Y se murió. Así se muere un alemán. Avisa. Y en aquel entonces yo fui al funeral de la abuela, vivía en Argentina. Y la noche anterior, cuando se hace el sepelio, como se estila en nuestros países, alguien muy cercano a mí, muy querido, me dice: ¿por qué no vamos a dar una vuelta? Había mucho olor a flores, que eso también ocurre mucho en los funerales de nuestros países. Y me dice: ¿por qué no damos una vuelta a la madrugada? Sí, una vuelta a manzana, vamos a caminar un poco. Él sirve a Dios, él ama al Señor, me consta, o por lo menos amaba al Señor. Y cuando estamos platicando, hablando, me dice: ¿tú crees que Dios me ama? Le digo: ¿por qué me preguntas eso? Y me dice: no sé, porque a veces siento que todo lo que hago por servirle, todo lo que me esfuerzo, nunca es suficiente. ¿Cuán suficiente es suficiente para que Dios te ame? Y me puso a pensar, pero no en responder lo que retóricamente trataba de preguntarme, porque no hay una cantidad, no se puede cuantificar lo que podamos hacer para que Él nos ame más o menos, sino que de pronto me puse a pensar en aquel entonces, mientras estábamos despidiendo a la abuela de esta vida, que muchos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta, que mi hermano, mi amigo, abrió su corazón y me dijo: ¿crees que Dios me ama? He oído esa pregunta tantas veces en la vida. Es una pregunta que me han hecho pastores, colegas, amigos, seres muy amados. ¿Tú crees que Dios me sigue amando? ¿Tú crees que todavía yo tenga su favor? Y una sensación invadía el corazón de este hermano mientras dábamos aquella vuelta nocturna que no olvidaré, de insatisfacción, de no estar haciendo lo correcto, de que a lo mejor todo lo que estaba haciendo no lograba ganarse el favor de Dios y que Dios lo amara. Y entonces, bueno, la charla se extendió durante varias horas, pero lo importante, lo medular que me lleva a este mensaje, la idolatría de servir a Dios, así yo lo llamé, tiene que ver con lo que podamos o no podamos hacer para sentirnos que Dios nos ama más o menos. Mi amigo, aquel que me habló, no es el único en su lucha. Muchos hemos luchado, y me incluyo, con esa constante necesidad de agradar a Dios, de ganarnos su amor, su aceptación a través de nuestras buenas obras. Yo lo llamo la cinta fija espiritual. La cinta de correr, esa que hay en los gimnasios, donde uno sube, baja libras, desarrolla músculos en las piernas, pero no llega a ninguna parte. En cuestiones de los músculos y en cuestiones del gimnasio está bien. En cuestiones de dirigirse a alguna parte, cuando uno siente que no avanza, solo es la cinta la que se mueva, nos causa cansancio, nos extenuamos, trabajamos más y más con ahínco y nunca sentimos que estamos progresando. Y hay muchos en esta mañana o tarde que yo siento en el corazón, no lo siento ahora, sino que lo sentía cuando el Señor me decía lo que te dijera para hoy, me daba este mensaje para ti. Él me mostraba a muchas personas atascadas en esa cinta fija espiritual, en esa cinta de cansarse, de extenuarse y al final del día preguntarse si todavía Dios te ama. Y por eso, para saber si estás atascado en esa cinta espiritual, y antes de avanzar con lo que Dios me dijo que te dijera, quiero hacerte algunas preguntas que no tienes que responderlas, pero sí en el corazón. ¿Sospechas en algún momento de tu vida, en algún rincón de tu mente, que mientras más obedezcas a Dios, más te va a amar? ¿Has pensado alguna vez: si yo obedezco al Señor en lo que me manda y estoy en su voluntad, sé que me va a amar más? Si solo lo sospechas, estás atascado en la cinta espiritual. Porque Dios no te ama más si eres más o menos obediente. Déjeme avanzar. A pesar de que conoces la verdad y sabes cómo funciona la gracia, hay algo en ti, en un rincón del corazón, en que crees que si eres una buena persona, con una buena moral, tienes más posibilidades de llegar al cielo.
Si dice, esta semana yo no hice nada malo, así que seguro que me voy al cielo si Cristo viene o me muero. Si tan solo lo sospechaste, bienvenido a la cinta espiritual que no te lleva a ninguna parte. Porque esa cinta espiritual es movida por la suposición, el que mueve, el motor que moviliza esa cinta, la suposición que si yo hago un poco más para Dios o si le obedezco más, Él más me va a amar y más me va a aceptar. Y eso nos lleva a pensar que la libertad en el Señor siempre va a existir en el próximo nivel de logro espiritual, en la próxima vez. Todavía no estoy bien, todavía Dios no me ama lo suficiente y por eso hay tantos cristianos que se viven arrepintiendo todos los domingos. Entonces, cuando uno mide su posición con Dios, su relación con Dios, en términos de amor, por el logro espiritual, siempre va a haber uno que ore más, que ayune más, que busque más. Y eso te va a llevar a la frustración de preguntarte, ¿crees que Dios me ama? Siempre que vemos nuestra fe basada en la religión y no en un Dios viviente, esa religión o esas obras de bien terminan siendo un ídolo que compite contra Dios. Presten atención a lo que estoy diciendo, es un error sutil pero fatal. El asunto es que el Evangelio tiende a detectar nuestras inseguridades con las que luchamos y entonces nos seduce, el falso Evangelio nos seduce. Por ejemplo, el ídolo de la idolatría de la religión dice, si tan solo ofrendas más, participas más, sirves más, oras más, lees más, memorizas más, predicas más, evangelizas más, cantas más, solo entonces estarás seguro. Y entonces es como una carrera donde continuamente queremos hacer más porque creemos que de esa forma Dios nos va a amar más. Les conté hace una semana o un par de semanas atrás que Dios le señaló esa falacia a su amiga Marta y le dijo, Marta, estás afanada, tienes que hacer lo que hace tu hermana María. María estaba tratando de encontrar su identidad estando con el Señor, mientras que Marta trataba de encontrar su identidad haciendo para el Señor. Y a veces cometemos ese error. Yo he cometido ese error, por lo menos he tenido esa tendencia gran parte de mi vida. Siempre me dejo engañar, bueno, no siempre, pero muchas veces me he dejado engañar por la mentira que Dios está más complacido conmigo cuando estoy haciendo algo para Él que cuando estoy con Él. Y entonces cuando hacemos eso, corremos el serio peligro de convertir el servir a Dios en un ídolo. Esa es la idolatría. El libro de los Hechos, hay una rica perspectiva sobre la lucha que tenía la iglesia primitiva con eso de convertirse a la religión o hacer que la religión sea un ídolo. Pasó en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, porque a veces con frecuencia olvidamos que los primeros cristianos de la iglesia primitiva eran personas religiosas antes de comenzar a seguir a Jesús. Ya eran religiosos. Los judíos que siguieron a Jesús, que tuvieron un encuentro con Él, no eran ateos en el sentido técnico y básico de la palabra. Eran religiosos y habían pasado la mayor parte de sus vidas practicando las costumbres de la fe judía. Y cuando se convirtieron al cristianismo, prometieron seguir la senda de Cristo, muchos de ellos elevaron sus leyes a un nivel casi malsano. Un día viene Cristo y les habla de gracia. Y le dice, no hay nada que ustedes pueden hacer para que Dios los ame. De tal manera mi Padre los amó que me mandó a mí para que el que crea en mí tenga vida eterna. Dinos cuál es el mandamiento más importante. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. A eso se reduce toda la ley y los profetas. No puede reducirse solo una ley. ¿Qué de la circuncisión? ¿Qué de los días de purificación femenina? ¿Qué de los días que uno debe esperar para la Pascua? ¿Qué de uno nada. Tienen que amarme a mí. Y el que me ama a mí, ama al Padre. El que me vio a mí, vio al Padre. Y eso los complicó de manera tal que en todo el Nuevo Testamento ustedes van a ver como una tensión entre la gracia y la ley. Présteme atención porque esto te va a bendecir tu vida cotidiana. Dice la palabra que algunos que venían de Judea enseñaban, si os circuncidáis conforme al rito de Moisés, seréis salvos. Esto lo predicaban después de haber conocido a Jesús. El que no se circuncida conforme al rito de Moisés no será salvo. Lo que estaba ocurriendo en la historia de Hechos 15 era que la religión estaba añadiendo algo que Dios no había dicho. O es como que aquellos judíos cristianos estaban tomando la salvación, que viene solo por medio de la fe y la cruz,
y le estaban añadiendo algunos reglamentos como la circuncisión. Crearon una ecuación que se ve como algo así: Jesús más circuncisión, salvación. Ese era el evangelio de los tipos. Miren, imaginen que diga domingo que viene en River Church, circuncisión para todo el mundo. Y pongamos una alberca afuera, pero vacía. No explico más. ¿Trajeron tijeras, hermano? ¿Cuántos trajeron sus tijeras? Te vas más liviano, seguro, pero... Ahora ustedes dicen, qué tontería. Si hicieras algo así, nos iríamos de la congregación, porque es una locura pensar que uno le podría añadir algo. Les voy a demostrar cómo no hemos cambiado. La Biblia, el Evangelio dice, el Evangelio predicado en las iglesias actuales dice: Jesús te da la salvación, pero ser bautizado también. Si no, no eres salvo. Jesús te da la salvación, pero también la Santa Cena. ¿Cuántas veces participaste en la Santa Cena? Jesús te da la salvación, pero tiene que ser miembro de una iglesia y congregarte y servir y ponerte el uniforme lo que quieres. Vestirte de negro. Siempre le agregamos algo, lo cual no está mal que le agreguemos algo, porque toda institución tiene su fundamento, su línea editorial, su constitución. Lo que digo es, si esa ecuación se inventa para decirle a la gente que eso te da salvación. ¿Soy claro o no? Si yo le dijera que el que no está bautizado no es salvo, estoy diciéndole una de las herejías más grandes. Estoy diciendo que el que no puede pasar por agua se va al infierno. Ustedes dicen, pero no es así. No, no es así. ¿Qué pasa si una viejita está así, toda cachuza, que no se puede mover, y llega a la iglesia y dice, entonces se tiene que bautizar? La matamos a la vieja de pulmonía, a la señora. Pero yo veía como en las iglesias donde yo me crié bautizaban viejitos, pobrecitos. Uno una vez la sonda le empezó a flotar así, chapoteando. Estaba el viejito y se ahogó ahí, casi se muere, lo llevamos a la ambulancia. Pero ahora es salvo. ¿Quién dijo? Entonces, hay cosas que son buenas, pero que pueden transformarse en ídolos. Yo no digo, no vamos a bautizar más, no vamos a tomar más Santa Cena, porque todos son símbolos. El bautismo es para que tú, el que se bautiza, entienda que la vieja vida quedó enterrada. Siempre es la actitud del corazón, no el símbolo. Es la actitud lo que hace la importancia, ¿no? Cuando el símbolo es más importante, es lo mismo que estos defendiendo la circuncisión. Entonces, vemos lo que sucede luego, porque discuten el asunto de la circuncisión acá en Hechos. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos a que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levanta y dice: muchachos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles, o sea nosotros, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, fíjense el razonamiento de un pescador, un tipo simple que llega a una conclusión formidable, magnífica. Y Dios, que conoce los corazones, los de los gentiles, los de los judíos, dio testimonio, dándole al Espíritu Santo a ellos igual que nosotros, porque yo vi a mexicanos hablando en lengua, dijo Pedro. Vi a colombianos hablando en lengua, a salvadoreños hablando en lengua, a gringos hablando en lengua, no solo judíos. Y Dios no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos y los purificó por fe en sus corazones. Noten lo que dijo Pedro: Dios no hace ninguna diferencia entre los dos grupos. ¿Quién hace la diferencia entre los grupos? La religión. Siempre hacemos diferencia. Siempre estamos dividiendo a la gente con un muro. Reciban la palabra. Siempre. Los de allá y los de acá. Siempre nos dividimos por clases sociales, nos dividimos por idiomas, nos dividimos por etnia, nos dividimos por razas, nos dividimos por religión, nos dividimos por denominación, por sana doctrina, por sanísima doctrina, por recontrasanísima doctrina, y cada vez tenemos un círculo más complejo para ingresar, un club más exclusivo. ¿Soy claro lo que trato de decir?
Cuídate de no adorar algo bueno como algo divino, porque ese objeto de idolatría se va a transformar en algo destructivo. Porque ni la tradición ni la preferencia religiosa puede purificar el corazón de un pecador. Ni la música, ni ninguna ley jamás provocará una explosión de amor. Nunca hay que mezclar gracia con ley. Cuando uno mezcla gracia con ley, ahí es cuando la gente dice, Dios me ama. ¿Cómo vas a sentir que te ama si no puedes cumplir la ley? Yo puedo predicar de la ley y ver todo lo que estás transgrediendo. Spurgeon decía, un buen predicador debe promover la ley, predicarla y luego hablar de la gracia y decir, mira, estás transgrediendo, estás fregado, te va al infierno, haga lo que haga, te va al infierno, pero tengo la cura y presentar la gracia. La gente acepta el remedio cuando entiende que está enfermo. Yo no puedo hablar de gracia si primero la gente no entiende la ley. ¿Soy correcto en eso? ¿Me explico en eso? ¿Cómo voy a convencerte de que necesitas quimioterapia si primero no te convenzo que tienes cáncer? Por eso hay jóvenes que se van de la iglesia. Nunca valoraron la gracia porque nunca supieron que estaban transgrediendo. Cuando yo entiendo que pequé, cuando yo entiendo que me es imposible agradar a Dios, entonces ahí me aferro a la gracia y no me muevo más. Pero mezclar las dos cosas, decir, bueno, está bien, gracia está bien, pero también un poco de ley, es agregarte una circuncisión a una salvación que no lo está pidiendo. Y en esta iglesia no mezclamos ley con gracia. En esta iglesia por ley te decimos, estás en pecado y te tendrías que ir al infierno. Pero la gracia me dice que te vas al cielo porque Él murió en la cruz para darte vida eterna, vida en abundancia. Alguien tiene que decirme amén. ¿Cuánta gente nos ha dicho, yo tendría que servir más? He conocido tantos líderes que ya no escuchan a otros, ya no escuchan mensajes, creen que ya no tienen que adorar. Tantos líderes que siempre tienen que estar ocupados porque sienten que así están agradando al Señor y Dios les quiere hablar y hace años que no les puede hablar. Cuando yo me acerco al Señor por la gracia, tengo la seguridad que Él me ama. Yo también me hago esas preguntas, porque somos cabezones. Yo también a veces me pregunto, ¿el Señor me amará? Y entonces una vez le dije, Señor, quiero que me digas, yo no te lo voy a preguntar más, pero yo quiero que me digas que no me vas a dejar nunca a pesar de mí, a pesar de mis errores. Háblame por la palabra. Y entonces el Señor me habla y estas palabras que ustedes oyeron capaz decenas de veces, miren cómo sonaron para mí y tal vez cómo suenan para ti esta tarde. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos aflicciones, si somos perseguidos, estamos en miseria, en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no. Nuestra victoria es absoluta, total en Cristo, quien nos amó. Y nada te podrá separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni los poderes del infierno podrán separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, para no dejar nada afuera, nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Yes! ¡Aleluya! No cambia tu perspectiva esa. Te amo incondicionalmente. ¿Cómo cambia esa tu postura? Te rejuvenece, tus ojos brillan, te llenas de seguridad y la seguridad te hace amar, no maltratar. La seguridad te hace servir. Lavas los pies. No hagas eso. ¿Cómo no? Si yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy, ¿cómo no voy a lavar pies? ¿Qué seguridad hay que tener para servir, Cuando estás inseguro, decís, no, yo no voy a andar lavando pies. Además, a estos sinvergüenzas, y entre los pies están los de Judas. Pata sucia del traidor no se le anda lavando. Que se muera con las patas sucias. Uno de esos par de pies estarían en el patio de Caifás, en horas, traicionando al maestro.
todos esos pares de pies de esos 12 discípulos estarían corriendo, ninguno estaría al pie de la cruz. Huirían como ratas. Y el Señor, que todo lo sabe, se los lava. Qué seguridad, che, hay que tener para eso. Hay que estar sano emocionalmente, ¿eh? Hay que estar muy sano emocionalmente para dejar que en tu plato moje el pan aquel que te va a traicionar. Y yo sí sé, no se acerca, no al plato, a la mesa, al comedor no se acerca. Fulano te va a traicionar, que no venga más, no lo quiero más. Yo sería así. Ustedes no, pues son Heidi ungidas. Yo no lo quiero más. De verdad, yo sé que alguien me va a traicionar feo. Ya, fuera. Digo, el Señor, deja hasta el último minuto ahí. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¡Qué seguridad! Y usted dice, era Jesús, pero el Señor dice que podemos tomar identidad de Él, que podemos hacer las cosas que Él hizo, aprender de Él, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué ocurriría en nuestra vida si entendiéramos de una vez por todas que Dios no quiere que te gane su amor, sino que Él siempre te amó profundamente desde el principio? ¿Cómo cambia eso el Evangelio? Por favor, ¿cómo cambia? Te cambia la perspectiva, la forma de ministrar. A mí me cambió en los últimos 7, 8 años, así, cuando entendí que Dios me amaba tal como soy. Esto no es una excusa para si no cambia o lo que quiero. Digo, yo entendí que Dios ya sabía que yo era así, que antes que era así. Dios ya sabía que eras así de cabezón, así de testarudo, así de mal hablado. Dios sabía que eras así de mal pensado, chusma, lengua partida. Dios lo sabía. Y te ama. Y murió por ti. Y murió por mí. No eres un producto dañado, un defectuoso en medio de un museo de santos. Eres alguien como todo el resto, con un montón de problemas, con un montón de procesos. Algunos Dios terminó, otros el Señor llevó al profeta a la casa del alfarero y no era el barro el que mandaba, sino que era el alfarero el que desmenuzaba, tiraba todo abajo y empezaba una y otra vez. Y el Señor hace eso continuamente, cada tanto nos reinventa, nos quita lo que sobra, nos pone algo más, nos amolda y nos va preparando. Y eso a veces duele, a veces molesta, pero porque te ama. Dios al que ama disciplina. Hablamos de eso el domingo pasado. Dios a veces te tiene que poner un no, y un no es porque sabe que te va a hacer mal. A veces se calla, y el callarse no significa que te dejó de amar y no te quiere escuchar ni te está respondiendo, sino que Él sabe que cuando se calla tú vas a seguir orando, y Él sabe que de esa manera te tiene retenido ante su presencia. Te ama tanto que sabe que si te da la respuesta tú te levantas de ahí y no vuelves a orar hasta que tengas un problema. Entonces tú vienes y dices, Señor, resuélveme todos los problemas del año. Lo único que necesito son $20,000 para pagar todas las deudas. No, tú lo único que quieres es no tener que venir a mi presencia todos los días. Así que te voy a dar de $10 por día. Vení a orar. Señor, ¿por qué maná todos los días? ¿Por qué no podemos juntar? Porque no quieren depender de mí. El maná será diario. Y Dios sabe que si nos bendice rápido, nosotros somos olvidadizos. Así somos, Él nos creó. ¿Cómo no nos va a conocer si es nuestro fabricante? Y entonces Dios sabe que, dice la palabra, yo callaré de amor por ti. Has amado tanto que te has quedado mirando sin hablar. ¿Qué haces? Te contemplo. Dios dice, te amo tanto que callaré. A veces Dios te mira y dice, Señor, háblame, Padre, háblame. Dios dice, contéstame aunque sea un no, un sí. Qué feo cuando llora. Callaré de amor por ti. Se le hace un nudo en la garganta cuando te ve de tanto que te ama. Y nosotros tomamos esa omisión como que Dios nos ignoró, como que nos... Eso les gusta a los predicadores del Señor. Te raerá del libro de la vida. ¿Se acuerda que una vez le conté que decía, mi pastor siempre decía, un pastor brasileño, si usted comete pecado, Dios lo va a borrar del libro de la vida. Mas se arrepende, eu passo à frente esta noite, você vai anotar seu nome outra vez. Así que yo pasaba y decía, anóteme el nome, anóteme.
Y aún así no me iba seguro. De hecho, estaría anotado bien. Y si, mira si ponen Hebel con J y no soy yo. Capaz que hay un ángel distraído, anda a saber, ¿no? Y un día, fíjate cómo es la mente de un niño. Yo tenía 9, 10 años. En esos cuadernos que escribíamos, borrábamos mucho y se te hacía un agujero. Cuando borraba mucho se te hacía un agujero. Y no podía escribir más. Yo decía, mamá, se me hizo un agujero. Escriba al lado, pasa a la otra hoja. Y un día dije, ya me borró y me escribió 10 veces. Hay un agujero. Y entonces fui a hablar con el pastor Darcy, llamaba. Le digo, pastor Darcy, ¿qué pasa? Se hace un agujero. Se hace un agujero porque você pecou muito. Já não há mais salvação para você. Acá me puso la daga el desgraciado. Acá. Y digo, ¿y cuántas veces se puede borrar? Y trate de que poquito. Y uno lleva eso en la cabeza, en la vida adulta. Y dice, no, yo ya la fregué feo. Y Dios dice, yo te amo. Nada podrá separarme del amor que te tengo. Me preguntas, ¿me amas? Dios te ama. Si crees que Dios habló, que se escuche ese aplauso esta tarde. ¡Aleluya! El avivamiento cae Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, es un río que no se detiene. El avivamiento cae Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. Quiero compartirles durante unos instantes una experiencia que ya hemos vivido. Bueno, en lo personal lo viví 2 veces yendo a Israel, y Dios mediante este año iremos de regreso a Tierra Santa con los que quieran ir, ¿no es cierto? Pero lo sorprendente de ir a Tierra Santa es que uno ve mucha gente de todas las religiones, incluso ateos. Este no es un tema menor. Ateos, gente que no cree que Jesús haya sido el Hijo de Dios, de igual modo desesperado por seguir las huellas de Jesús, donde estuvo. Ya sea que lo tomen como un simple profeta, ya sea que lo recuerden como un Mesías o como literalmente el Hijo de Dios, mucha gente quiere recorrer las huellas donde estuvo nuestro Señor Jesucristo. Y también uno nota la religiosidad hueca, porque muchos de los que están desesperados por saber si aquí pisó Jesús, si este realmente fue el sitio donde Él preparó el desayuno, donde multiplicó los peces, los panes, esas mismas personas no se preocupan por saber dónde Jesús camina hoy, dónde el Señor está hoy. Si a esa misma gente ustedes les quieren predicar en Israel, hallarán incredulidad en sus corazones. Eso es lo sorprendente. Uno podría pensar que Israel es una tierra fértil para predicar, puesto que preguntan dónde está la tumba de Jesús y dónde caminó, dónde fue el sermón del monte. Sin embargo, mucha de esa gente no cree que Jesús hoy esté vivo. Y no se preguntan dónde camina Jesús hoy. Si llevamos esta dinámica a la iglesia de Jesucristo, en nosotros hoy es patético, es trágico, que pensemos siempre en un Dios como el Dios que hizo cosas o milagros en el pasado, y desconozcamos que ese mismo Dios sigue haciendo cosas hoy, que sigue siendo fiel. Uno no puede mirar toda la vida por el espejo retrovisor si va a conducir un automóvil, porque lo más probable es que se estrelle. Yo no estoy dispuesto a vivir de recuerdos. Alguien me dijo esta semana, yo tengo bellísimos recuerdos para mí, para recordar detalles, pero no quisiera vivir de esos recuerdos. Yo quiero vivir de cosas que pueden ocurrir hoy, que pueden ocurrir en futuro, porque vivir de recuerdos puede ser maravilloso, pero llega un momento que solo tenemos lo que pasó.
y no lo que pasa, ni lo que puede pasar. Y hay de las personas que viven de lo que Dios hizo, de aquella sanidad, de aquella otra conversión, del día que cambió de vida, y desconocen dónde camina Jesús hoy. Y allí es cuando empieza la no búsqueda de Dios, la indiferencia hacia la presencia del Señor, cuando uno vive nada más de las cosas que pasaron. Jacob puso una piedra cuando tuvo una visión. Cuando cambia de nombre, él coloca una piedra allí, dice: esta no es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. Cambia su nombre y coloca una piedra, un memorial, pero que con los años se ha perdido. No se encontró la piedra que Jacob puso como memorial. Lo mismo Dios le pide a Josué que ponga 12 piedras a la orilla del Jordán como símbolo de cada tribu, y esas piedras eran tomadas del lecho del Jordán y traídas a la orilla, de modo que esas piedras no pertenecían allí. Y cuando los hijos preguntaban ¿qué hacen estas piedras?, daba lugar a que los padres le contaran la historia, desde Moisés, desde la liberación de Egipto hasta la tierra prometida. Las piedras eran un motivo, una excusa para poder hablar de las misericordias de Dios en el pasado. Pero eran recuerdos, eran memoriales, así como alguna vez les prediqué acerca de del escudo de Goliat que David tenía en su tienda, recordando al gigante de 4 metros de estatura que derribó por el poder de Dios. A donde iba, él tenía la cota de malla y el escudo de Goliat, que simbolizaban la batalla ganada que había determinado la vida o definido la vida de David tal como la conocía hasta ese entonces. Entonces yo creo que hay memorias que están buenas tenerlas presentes, pero uno no puede vivir de memorias. El pasado quedó atrás, el pasado murió mientras dormías. Así que no podemos vivir celebrando los logros del pasado o llorar toda la vida las derrotas del pasado. Y cuando uno vive mirando hacia el pasado, lo que hace es poner marcas terrenales que no siempre se ajustan al mundo espiritual. Ustedes van a notar que hay muchas congregaciones. Yo no hablo porque quiera criticar, sino que yo he estado en esas iglesias. Yo provengo de esas iglesias donde se cantaba sí o sí determinado himno o tal canción, y cuando uno le preguntaba al pastor decía: es porque esa canción, cuando la cantábamos, ocurrían milagros, como si la canción en sí misma tuviera un poder. Y entonces no se permiten que pase un culto sin que canten Cuán grande es Él o un himno más viejo de un himnario, porque dicen tal o cual canción era la que cantábamos cuando conocimos a Cristo, y ponen la marca en el sitio equivocado. En la canción deberían señalizar el hambre y la disposición del corazón, no la canción. Lo que hizo el milagro fue el hambre que tenían en ese momento por Dios. Y hubiesen cantado esa canción o hubiesen cantado cualquier otra, no importa la canción, sino cómo estaba el corazón. ¿Cómo estaba tu corazón cuando te enamoraste del Señor? ¿Cómo estaba tu alma cuando lo buscabas desesperadamente por las noches? Entonces puedes repetir ahora todo, las mismas canciones, la misma liturgia, pero esas marcas no te van a conducir al Señor, porque no es la canción, ni la liturgia, ni el símbolo, ni la cruz lo que te llevará al Señor, sino la disposición del corazón. Y la palabra que tengo ahora para decirte de parte del Señor es que si quieres volver a sentir la presencia de Dios, o lo que sentiste hace meses, hace años, hace décadas, tienes que poner tus marcas en el horizonte. Tienes que mirar más lejos que una canción, que una iglesia, que un mover del día. Tienes que poner tus marcas en el horizonte. ¿Qué había en tu corazón? Es ahí donde te vuelves a encontrar con la pesca. ¿Estoy siendo claro o no? ¿Me explico o no me explico nada? Las marcas siempre tienen que estar en el horizonte, no en el lago. Porque las marcas del lago son las que la gente busca en Israel. ¿Y dónde caminó Jesús? ¿Y dónde puso las pisadas? Y esta era la tumba. Y eso no cambia la vida de nadie. Porque el corazón sigue siendo incrédulo, simplemente está conmocionado como quien entra a un museo. Saulo de Tarso era así. Él seguía las huellas polvorientes del legalismo, y de pronto se le abren los cielos unos 30 segundos, y a partir de esos cielos abiertos él cambia su vida para siempre, cambia de nombre, cambia de destino, cambia de ministerio. ¿Y qué es un cielo abierto? Un cielo abierto es un sitio donde continuamente hay pesca. Un cielo abierto es un lugar, un vórtice, un lugar donde se te abre el favor y la bendición de Dios. De allí la frase: ¿cuántos quieren vivir bajo cielos abiertos? ¿Qué cielos abiertos? Que todo te va a ser de bendición, que todo lo que emprendas con tu mano te va a ir bien. Cielos abiertos lo tuvo Saúl cuando Samuel le dijo: cuando estas señales te acontezcan, haz todo lo que te venga a la mano para hacer, porque Dios está contigo. Noten que no le dijo: pregúntele a Dios qué tienes que hacer,
para que Dios te bendiga, a ver si haces algo que no te mandó. Le dice, no, haz todo lo que se te ocurra hacer con tu mano, porque Dios está contigo. Miren qué confianza tenía Dios sobre Saúl. Miren qué confianza. Es como que yo te dé una tarjeta de crédito y diga, gasta todo lo que tienes que gastar. ¿Hasta cuánto? Lo que tienes que gastar. Como hacen los maridos con muchas de ustedes, damas. El otro día un esposo me dijo, me robaron la tarjeta de crédito. Le digo, vamos a orar. Me dice, no, el ladrón gasta menos que mi mujer, déjelo ahí. El tema es que el Señor te da una tarjeta de crédito ilimitada y te dice, no tienes que preocuparte porque todo lo que tengas que gastar, gástalo. Y tengo que llamarte y consultar. No me consultes. Confío que todo lo que vas a hacer va a ser de bendición y yo te voy a respaldar. ¿No es esa una bendición? Haz todo lo que te venga a la mano para hacer. Lo que Dios le dice a Josué, he aquí todo lo que toques será bendito, donde pongas tu pie será conquistado. Eso significa vivir bajo cielos abiertos. No todos vivieron bajo cielos abiertos. Hay otros profetas que tienen una asignación puntual. Jonás tiene una asignación puntual. Ve y pregona contra Nínive. Él diría, me voy a Tarsis, porque total, todo lo que haga Dios me va a bendecir. No importa dónde, Nínive, Tarsis. Lo importante es que yo sirva a Dios. No, tú tienes que estar en Nínive. Entonces hay temporadas donde Dios te asigna un lugar y no te puedes mover de ese lugar. Pero hay temporadas donde Dios dice, yo te voy a abrir los cielos para que sueñes, para que emprendas, para que puedas acceder a nuevos niveles en lo financiero, en lo ministerial. Y no me tienes que preguntar, porque yo confío que lo que vas a hacer va a ser de bendición y yo lo voy a respaldar. Los cielos se han abierto sobre ti y yo declaro que el 2017 va a ocurrir eso sobre tu vida. Alguien tiene que decirme amén. Los cielos van a estar abiertos. Lo que emprendas. Y yo quiero compartir en este domingo de las primicias 5 aspectos rápidos que son los tips o los secretos para que esos cielos se mantengan abiertos. Uno de ellos es la persecución. Cuando las cosas se ponen bravas. Dice la palabra que Esteban, lleno del Espíritu Santo, Hechos 7:55, puso los ojos en el cielo y dio la gloria a Dios. Y lo estaban apedreando. O sea que entre piedra y piedra, esas piedras iban a culminar con su vida. Entre piedra y piedra de sus victimarios, Esteban levanta los ojos al cielo, ve a Jesús que está a la diestra de Dios y dice, he aquí veo cielos como abiertos. Y veo al Hijo de Dios que está a la diestra de Dios. Entonces ellos los apedrearon. Ahora yo veo a Esteban viendo los cielos abiertos en la peor crisis de su vida. No era el mejor momento de Esteban, era el peor. Te están apedreando. Uno pensaría, caí de la gracia de Dios. Uno diría, Dios me abandonó. No encuentro profetas o apóstoles que vean cielos abiertos como Esteban. ¿Cuándo es que Esteban los ve? No es en su momento de oración. No dice el 21 día de ayuno los cielos se me abrieron y luego de cantar 42 veces la canción los cielos se me abrieron. Los cielos están abiertos mientras lo están apedreando. El mayor avivamiento en África, en Sudáfrica, ha sido con Reinhard Bonnke, con miles, millones, 1 millón de gente que no tenían para comer, pero que iban a buscar la palabra de Dios. Pero cuando la gente tiene para comer y nuestros hijos tienen video games y tienen comodidad y tienen computadora y sus propios tablets y sus propios iPad, algo nos empieza a pasar que cierra los cielos. Y los cielos permanecen cerrados. El lugar más frío para predicar son los Estados Unidos de América. Y esto siempre lo digo cuando yo viajo a América Latina, porque me dicen, te fuiste a Gringolandia porque allá es fácil. Digo, ¿qué va a ser fácil? Un domingo en Argentina a las 9 de la mañana, hoy tendríamos 3.000 personas afuera esperando entrar. En la iglesia donde yo provengo tienen 7 servicios los días domingos de miles y la gente hace filas y hace fila, una desesperación. Aquí decimos, bueno, todo lo damos por sentado. Y si no nos gusta, me voy allá. Y si me ofendo, me voy a aquel lado. Y empezamos a dar por sentado aquello que no deberíamos dar por sentado. El gran temor es que cuando hay mucha comodidad, si Dios tiene que mandar una persecución para que los cielos se abran, Dios no tiene problema en permitirla a través de un presidente, a través de un gobierno. Lo hemos vivido a través de la historia. A veces Dios permite la crisis en un país para que la gente busque a Dios.
Argentina vive uno de los mayores avivamientos de la historia en los años 80. Y fue porque los argentinos le declaran la guerra a Inglaterra por unas islas del sur, las Islas Malvinas. Y tras la guerra y tras la muerte de los muchachos, el país entero estaba en luto. Y el país estaba tan sensibilizado que cualquiera podía hablar de Dios y la gente lloraba porque habíamos pasado una guerra. Es como, no era la Segunda Guerra Mundial, pero era una guerra. Nuestros muchachitos de 18 años habían ido a la batalla y la mayoría no regresaron. Los ingleses nos arrasaron, nos pasaron por arriba. Y entonces allí, cuando de pronto todo parecía que se caía, el país estaba destruido, Dios levanta a un hombre con una voz profética y miles y miles y miles se salvan. No hubiese surgido ese ministerio si no hubiese habido una persecución de alguna forma. A veces los cielos se tienen que abrir a causa de una crisis. A veces Dios dice, necesito que busque los cielos abiertos, o por las buenas o por las malas. Y en River Church vamos a buscar los cielos abiertos por las buenas. Vamos a decir, reclamemos los cielos abiertos por las buenas. Queremos que los cielos se abran. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Porque si no vas a ser de invernadero, y cuando soplen vientos de adversidad vas a descubrir que no desarrollaste raíces. Y si la presencia de Dios la sientes solo en la iglesia, estás en problemas. La presencia de Dios la tienes que sentir en lo que haces, donde vayas, donde emprendas, rodeado de inconversos, porque eso hace que los cielos se mantengan abiertos. Número 2, la perseverancia. La primera es la persecución, la perseverancia. Elías, oró 7 veces y mandó al siervo a explorar los cielos. Cuando el siervo dice, veo una nube del tamaño de la palma de una mano, dijo el profeta, corre porque los cielos se van a abrir y viene una gran tormenta. 7 veces dijo, ve si va a llover, ve si va a llover, ve si va a llover. Cielos abiertos no es, voy a orar para que los cielos se abran. Hoy no se abrieron, no fue verdad. Es perseverar, es continuar, es seguir, es permanecer. Y hay alguien hoy que tiene que escuchar esta palabra. No baje los brazos, no te entregues, no te rindas. Hay algo que estás haciendo que tienes que seguir haciéndolo. Los cielos abiertos se abren cuando dices, yo sé que va a llover, pero me va mal, pero ya va a llover. Se siente el estruendo de muchas aguas. ¿Cuántos sienten el sonido de la lluvia? Dígame amén. Se siente, viene, es el sonido de la lluvia y se siente. Solo hay que esperar, viene, el sonido de la lluvia va a llegar. Lo tercero es la unidad. La palabra dice, donde 2 o 3 se pongan de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, dice Mateo 18, 19, allí estoy en medio de ellos. Siempre que haya unidad, y quiero aclarar esto, porque a veces creemos que unirse es pensar igual al otro. Unidad no es uniformidad. Somos diferentes. Hay aquí salvadoreños, mexicanos, colombianos y los más santos de Argentina. Y todos nosotros es un chiste, pero todos nosotros somos diferentes. Comemos comidas diferentes, olemos diferente, hablamos diferente, nos expresamos diferente, tenemos diferentes formas de ver la vida. ¿Y qué es la unidad? Que aunque somos distintos, de pronto nos mancomunamos en algo que es más grande que nosotros, que es, vamos a unirnos de todas las naciones, somos un pueblo cosmopolita, y nos vamos a unir para que los cielos se abran. ¿Saben por qué los cielos están abiertos en River Arena? Porque acá es cuando llegamos y está la chismosa y la que habla poco. Está la vieja que parece una serpiente y aquella que parece un conejito. Está el hombre que es un negativo y el otro que es un positivo. Y todos los unimos en un mismo sentir. Y de pronto todos los defectos desaparecen porque hay algo que nos une, que es vamos a adorar a Dios, vamos a clamar al Señor. El rey levanta campamento y sale sobre buenos y sobre malos, bendice a todos. Eso es unidad. ¿Están conmigo, sí o no? Cuando las iglesias confunden unidad con uniformidad, les dicen, quiero que las mujeres se vistan todas iguales. Quiero que los hombres todos usen la misma corbata. A mí me han dicho, váyase a la iglesia que no trae corbata. No pude entrar porque era Santa Cena y no traje corbata. O póngase algo. Y enseguida me buscaron una corbata porque estaba sin corbata. Imagínense el pecado mortal de tomar Santa Cena sin corbata. O les medíamos el cabello a las damas. Usted se cortó las puntas. No, las puntitas florecidas nomás. Se cortó las puntas. ¡Al infierno! Porque confundíamos
unidad con uniformidad. Y hay mujeres que son unas leonas así con el cabello y otras le salen 3 pelos cabreados acá arriba. Y nosotros queremos que sean iguales. Y no pueden ser iguales, no todas se pueden vestir igual, no todos nos podemos vestir igual. No todos podemos pensar igual. Y cuando entendemos eso es salubre porque los cielos se abren con la unidad. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, no si piensan lo mismo. No si tienen el mismo cuadro de fútbol, si comen lo mismo, se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que le van a pedir al Padre, los cielos se abren. ¿Están conmigo, sí o no? Número 4, la adoración. David dijo, alzad vuestras cabezas y alzad vuestras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Obviamente es una metáfora del Salmo 24:7, las puertas no tienen cabeza. Él se refería a nosotros como las puertas porque el nivel más alto de adoración es cuando dejamos de lado sus manos y buscamos su rostro. Y él dice, alzad las puertas. Puerta simboliza aquello que da paso al Rey de Gloria. Entonces uno puede estar acá, no adorar a Dios y ser una puerta cerrada. Que esta sea la iglesia, como dice uno de los mensajes en Apocalipsis, que lleva su nombre. Sin embargo, Cristo no pueda entrar porque las puertas están cerradas. He estado en congregaciones así donde el cantante está aquí o el vocalista o el adorador y la gente está como mirando un espectáculo y no adora, no cierra los ojos. Mucho menos a veces los ministros, los pastores, como que ya están en otro nivel, no necesitan adorar. Y cuando no hay adoración, los cielos empiezan a cerrar. Uy, me ha tocado predicar en iglesias de cielos cerrados porque no hubo adoración. Lo que hubo fueron buenas canciones de moda. Pero nadie adoró. La verdadera adoración, cuando decimos, Señor, yo te voy a adorar. No sé cantar, yo sé que los ángeles hacen, pero te voy a adorar con todo mi corazón, con mi alma. Entonces las crisis, las persecuciones, la adoración, la perseverancia, la unidad abre los cielos conforme a las Escrituras. Nos ponemos de acuerdo, estamos pasando un momento difícil, las piedras vienen como a Esteban, pero es ahí cuando vemos los cielos abiertos porque nos mancomunamos, porque adoramos y perseveramos. Este domingo no sentimos lo que queríamos, Dios no nos dio la respuesta que esperábamos, pero regresamos al siguiente domingo. Por eso dice, no dejen de congregarse, no faltes. Arregla tu vida para no faltar los domingos, menos que sea un caso de fuerza mayor, porque te desconectas. Y lo quinto, conforme a las Escrituras, es el diezmo. Traed todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa y probadme si yo no os abriré las ventanas ¿de qué? De los cielos. O sea que las ventanas no están abiertas a un pueblo miserable. El dinero siempre habla del estado espiritual de una iglesia. Parece que suena horrible, pero yo siempre hago la aclaración que yo no hago estas prédicas manipulativas para después terminar con una ofrenda. Ya levantamos la ofrenda. Esto es enseñanza para la vida. ¿Me muestras cómo está el estado financiero de una congregación? ¿Cómo la gente se prepara? Con lo poquito, no hay que ser millonario. ¿Cómo se alista para ir a la iglesia? Y yo te mostraré el estado espiritual de la gente. Yo he ido a iglesias donde la gente va en chanclas. Y no estoy hablando de pobreza, porque tú me puedes decir, bueno, yo conozco una iglesia pobre donde la gente va en chanclas y en camisetas. Sí, si es pobre y la chancla es lo más lindo que tiene, es la ofrenda de la viuda. Yo te hablo de los Estados Unidos, donde la gente va en chancla y en camisa hawaiana porque aprovecha de ahí se va a la playa. Y yo no digo que esto sea pecado, nada más que esto habla del hambre y la unción que va a haber en ese servicio. ¿Cómo se siente una novia si el novio dice, bueno, viene con el vestido para jugar al fútbol, todo embarrado, y dice, te vengo a dar un beso, a estar contigo y después me voy con los muchachos? Pero venía a estar conmigo, y sí, pero de paso me voy a jugar al fútbol. No eres prioridad. Y Dios sabe cuando Él es prioridad para ti o no. Por eso nosotros siempre decimos lo mejorcito que tenga. No hay que vestir con ropa de marca y glamorosa, pero lo mejorcito para el Señor. Uno no se arregla bien. ¿Por qué? Porque yo sé que los hispanos nos gusta arreglarnos para una fiesta de 15, para una boda. Yo he visto hermanas acá que nada le tienen que envidiar a la carpeta roja de los Óscar, Las he visto así, con unos tacos así que caminan con los talones casi. Yo quiero que lleguen a la casa y se ponen así porque se deben desarmar. Y uno mira la fotografía y dice, ¡wow! ¿Y esta modelo quién es?
la hermana esa que viene los domingos. Y yo le estaba en una boda. Entonces cuando va a una boda arreglada o a un cumpleaños de 15 o a una... Está diciéndole, yo voy a honrar el sitio donde me invitaron. No es lo mismo ir a comer a Wendy ni a comer a McDonald's que te inviten a Beverly Hills a comer. Y si tú vas a un restaurante caro y dices, ¿cómo hay que ir vestido? Porque quieres honrar, aunque capaz que comas lo mismo, pero quieres honrar a quien te está invitando. La manera en que nos preparamos, y esto decimos, al Señor no le importa porque mira el interior. No, porque yo veo a Dios dándole a Salomón las formas, las maneras, la madera, las misturas, lo que tenía que poner en las puntas. Cada detallito es no librado al azar, sino quirúrgicamente elegido por un Dios detallista, minimalista, que está en los pequeños detalles. A Dios le encanta cuando te pones tu corbata, aunque te quede así, y te la pones y dice, voy a la iglesia, y te perfumas un poco. A Dios le encanta porque dice, ya, lo único que puedes predisponer tú es el cuerpo y el alma. El Espíritu lo hace el Espíritu Santo. Viene y el Espíritu Santo dice, un abismo llama a otro abismo. El Espíritu Santo toca tu espíritu. Pero el alma, la disposición, la sonrisa, aunque tengas 3 dientes o 2 dientes y seas vidente, muestra tus 2 dientes así para el Señor, limpitos para el Señor, y eso atrae la presencia del Señor, aunque no lo creas. Entonces cuando yo llego a una iglesia y veo a la gente con su café en chancla, yo me doy cuenta que va a ser un servicio playito, un servicio plano, frívolo, donde van a decir 20 minutos y me quiero ir, porque tengo cosas para hacer hoy y tengo reservaciones en Macaroni. Dios no se va a mover. Cuando tú le dices, vamos rápido, háblame, que no tengo más tiempo que darte que 1 hora y media, Señor. Si me quieres hablar y si no, vengo el otro domingo. Dios no honrará esa disposición del corazón. Pero cuando te preparas, cuando te dispones, cuando sales temprano de casa, cuando dices, no me puedo perder un minuto. ¿Has esperado una película por años? Yo sé que muchos de los jóvenes fueron a ver a Star Wars hace poco. ¿Quién de los jóvenes que fueron a ver la película dijeron, bueno, voy 20 minutos después, total, los primeros 20 minutos no pasa nada? Lo importante es el final de la película. La mayoría va y compra las palomitas de maíz y dice, todo el mundo a orinar ahora, que no voy a salir. Orinen ahora, no tengo ganas, orina. Y están ahí, antes que empiece la película, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque pagaste. Y porque quieres ver del minuto 1 de que aparece Columbia Pictures o lo que sea. ¿Y qué hace la gente en la iglesia cuando no valora? Cuando no valora, llega tarde, están cantando los coritos. Total, están las canciones, total, cantan como 2, 3 canciones, cantan como si fuera el entretenimiento. Estamos honrando al Rey. Desde la primera canción estamos honrando al Rey. Imagínense que el Rey está aquí esperando y los que vienen a honrarlo llegan tarde. Hola Rey, ¿qué tal? Es un lío para estacionar y los chicos. Cuando consigues un empleo y te dice su hora de entrada es a las 7. ¿Cuántos de ustedes pueden llegar 7:15, 7:20? Bueno, jefe, quien dice 7 dice a las 8. ¿Cuánto duras en el empleo? Nuestros hijos que van al colegio y entran a las 8, ¿pueden entrar a las 9:15 todos los días? Bueno, ¿quién te controla? Sin embargo, con las cosas de Dios, no. Y esto llévenlo al dinero, es exactamente igual. Hoy una ofrenda, pone $1 para que vea qué pase. Esa actitud del corazón cierra o abre los cielos. Y los cielos se mantienen abiertos cuando diezmas. Dice, probadme, que no falte alimento en mi casa y probadme si yo no abro las ventanas de los cielos. ¿Ustedes se creen que si seríamos miserables, Dios nos hubiese bendecido con su presencia como nos bendijo? Pagamos el Hilton, el Marriott, el Hangar, el Lucifer. Los sitios donde Dios nos llevó salían fortuna. ¿Quiénes lo pagaban? La iglesia, la congregación, para poder congregarnos. Por eso Dios nos honró con su presencia. Porque la mayoría no paga $1. No se esfuerza. Por eso Dios nos honró y nos va a seguir honrando. Ahora, todas estas cosas mantienen los cielos abiertos. Yo quiero que los cielos estén abiertos sobre mi vida. Yo quiero sembrar para que nunca los cielos se cierren, para que Dios diga, a este hombre lo tengo que bendecir, porque siempre bendijo, porque siempre dio, porque siempre sembró. En cambio, aquel que te quiere vender todo, aquel que quiere sacar provecho de todo, siempre va a estar condenado a una mente miserable. La mente del ¿qué gano yo con esto? La mente del ¿qué gano yo con esto? Se tiene que ir para decir ¿cuánto puedo bendecir al otro? Y Dios dice, cuando digas eso, yo te voy a bendecir. Yo voy a abrir los cielos. Yo te voy a prosperar. Alguien tiene que decir amén. ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Bendito sea Dios! Es un río que no
Esta muchacha se llama Annie. Cuando era una jovencita de 14 años, pasaba sus tardes hojeando viejos álbumes, mirando fotos de su mamá cuando tenía la misma edad. Pero esta no es una experiencia inofensiva. Yo leí, o vi, mejor dicho, vi esta entrevista en un famoso programa, en un talk show norteamericano. Estaba con la famosa conductora Oprah. Y esta muchacha decía que solía desde muy jovencita hojear, insisto, los álbumes de su madre cuando tenía la misma edad, pero lo hacía con una expresión de dolor al ver a la mamá a la edad que ella tenía. Y ella dice que empezó a tener un cuidado excesivo de sí misma a tal punto que no le permitió ser feliz durante gran parte de su infancia y luego su adolescencia. Y Annie empieza a contar su historia. Dice, me preguntaba si algún día yo iba a ser tan linda como ella. Y una noche, mientras me estaba arreglando para ir de tiendas con unas amigas, me estaba subiendo al automóvil, mi mamá me miró y me dijo, ¿qué crees que estás haciendo? Y yo me asusté y le dije, ¿por qué? Me voy con las amigas. Y le dijo, no te atrevas a salir así sin maquillaje, porque estás horrible. Te ves horrible. Así que a los 14 años, dice la muchacha, que ahora que está en televisión ya no tiene 14, tiene unos 30 y tantos. Dice, a los 14 años los comentarios de mamá tuvieron un impacto inequívoco en mí, un impacto atroz, aterrador. Y yo quiero hoy tomarme unos minutos para hablar de ciertas cosas que el Señor ha puesto en mi corazón hace cosa de menos de 2 meses atrás. Me habla respecto a que todos los hispanos, especialmente los seres humanos, pero especialmente los hispanos, somos idólatras. Todos tendemos a idolatrar a algo. El tema no es si eres idólatra o no, sino a qué le adoras, a quién le adoras. Dentro de esas idolatrías, yo he notado que el pueblo hispano, y esta es una autocrítica, solemos tener un culto, un exacerbado culto a la estética, a la apariencia, a la imagen. Cuando yo veía una muchacha que por un simple comentario de la madre, no salgas sin maquillaje, ¿cómo vas a salir así despeinada? Lo cual toda madre creo que tiene o debería hacer con su hija. No sabemos cómo eso puede impactar en una mente frágil, en la mente de un infante o en la mente de alguien que está recién desarrollando su estima. A veces la muchacha puede tomarlo para bien y decir, sí, me voy a maquillar, me voy a arreglar, tiene razón la vieja. Y a veces, como en este caso, que quién sabe, el cambio, el desfasaje hormonal que ella estaba teniendo le causó un impacto que la afectó para toda la vida, porque ella terminó confesando en televisión que antes de caer en la bulimia, en la anorexia, que antes de caer en flagelos que casi acaban con su vida, ella terminó pensando de que nunca sería tan bella ni tan linda como su madre. Y cuando la estima es destrozada por la imagen, nos damos cuenta que Annie no es la única que sufre eso. Según una encuesta reciente, en promedio, no es que voy a hablar solo de las mujeres, solo déjenme avanzar, pero es para comenzar. En promedio, las mujeres tienen 13 ideas negativas de su cuerpo o acerca de su cuerpo diariamente, no todas, pero una gran mayoría. Estoy muy gorda, estoy muy delgada, mis senos son muy pequeños, mis orejas son muy grandes, tengo la cola caída como mi padre, mi cabello es muy rizado, no valgo nada, ningún hombre se fijará en mí. Y esta autocrítica empieza temprano porque otro estudio muy serio demostró que casi la mitad de las niñas entre los 3 y los 6 años se preocupan por la gordura y cerca de una tercera parte de ellas quieren cambiar algo de su cuerpo. Estamos hablando de niñas muy pequeñas, entre 3 y 6 años. Pero la apariencia no se limita, o este deseo de aparentar y estar perfectamente bien, no se limita a las niñas y a las mujeres adultas. Los hombres también lidian con eso. Yo todavía me acuerdo lo que yo sufría por no tener unas zapatillas de marca, por heredar las mochilas de mis hermanos, que por supuesto eran algo horrendo, horrible, pero no podíamos comprar nueva. Recuerdo la vergüenza cuando me cortaron una vez el cabello muy cortito, porque mis compañeros tenían casas de fin de semana algunos, otros decían mi papá tiene una compañía, una empresa. Uno decía que su papá tenía un barco, yo lo que tenía eran piojos.
Y para combatir los piojos, los extraños visitantes eran... Eso que los jóvenes se cortan ahora como moda, era un castigo en mi tiempo. Yo ahora veo unos cuantos que o están piojosos o se usa así. Y se pelan así. Digo, ¿por qué te...? Aún mis hijos a veces se pelan todo. Digo, ¿por qué te pelás? Dice, porque se usa. Pero ¿por qué no viví yo en ese tiempo en que se usaba? Porque había que cortarte el pelo muy cortito para que los piojos sintieran un tobogán así y se cayeran y no tuvieran cabello de donde agarrarse. Así que yo recuerdo la vergüenza de mis tiempos de piojo. Porque fueron 6 meses que me mandaron despiojado, pero claro, pero pelado parece. Y yo era muy flaquito, muy flaquito. Vieron que yo tengo el cabello sobre las orejas, siempre acá, tapando un poquito. Eso por un trauma que me quedó, porque mis orejas, al ser muy flaquito, eran 2 radares. De verdad. Si me animo, un día voy a mostrar la foto de ese tiempo de piojoso. Eran 2 radares que iban agarrando mosca, iban agarrando mosquitos. Pelado, flaquito, pero no, ahora estoy bien. Súper peso, lástima. Yo pensé que nunca me iba a reponer. Yo pensé que toda la vida iba a sufrir con el tema de la estética, con el tema de no ser popular. Y muy temprano en la vida, a unos cuantos, el tema de la apariencia termina afectando nuestra manera de ser, de pararnos en la vida. Uno lee cualquier revista, mira cualquier anuncio, la televisión, las revistas, los anuncios publicitarios nos bombardean con las mismas promesas vacías. ¿Cómo verte hermosa en 10 días? Reduce esa celulitis de una vez. Elimina la celulitis con la crema anti no sé qué. Reduce las arrugas. ¿Qué se van a reducir, tu abuela? No se reduce nada. ¿No? Elimina la calvicie, ya no luches más con esa calvicie. Y aparece un señor pelado así triste y después uno melenudo, oh, la eliminé. Y esas cosas tratan de una sola razón, un solo común denominador, que es la satisfacción con sí mismo. Y es un asunto de sentirnos admirados, deseados y al fin de cuentas amados o queridos o aceptados. Y en cierto sentido es un asunto de poder, porque queremos controlar la forma en que los otros responden a nosotros. Y nuestra cultura dominante parece estar completamente inmersa en la adoración al ídolo de la apariencia. Dios dice, tienes que reconciliarte con lo que eres, porque eso a veces impide que Dios te pueda usar. A mí me costó mucho entender que yo era así. Entender que Dios me iba a usar como yo era. Que no era un defecto de fábrica. Cuando Dios me dice, pastor de los jóvenes, te dirán, me costó creerle al Señor. Dije, ¿cómo yo voy a inspirar a otros? ¿Cómo yo me voy a parar con seguridad? ¿Cómo voy a transmitir un mensaje de fe, de esperanza, si yo apenas puedo luchar con mis huesos? Y yo creo que este es un tema no menor. Es un tema solapado dentro de las congregaciones, este culto a la estética, el no sentirnos cómodos con lo que Dios nos dio. Entonces, yo me hice una serie de preguntas brutalmente honestas para que ustedes no tengan que decirme ni amén, ni no, ni sí, pero que se respondan en el corazón. Una de ellas es, ¿te cuesta trabajo servir al Señor si no te ves impecable, si no te sientes bien? ¿Te molesta o sientes envidia o emites juicios fácilmente contra aquellas personas que tienen cierto tipo de belleza que sientes que nunca vas a alcanzar? Gente más musculosa, gente más rubia, más morena, o aquellos que son endiabladamente delgados o delgadas. Dice, ay, raquítica del demonio. Tiendes a preocuparte más como te ves por fuera que por la persona que te estás convirtiendo por dentro. Dedicas más tiempo a verte más atractiva o atractivo, más que el tiempo que le concedes a la palabra de Dios para que moldee tu alma. Te repites regularmente los comentarios negativos que otras personas te han dicho respecto a tu apariencia, a tal punto de que a veces afecta tu estado anímico. A mí no me sorprendería que 2 o 3 de estas preguntas toquen una vena sensible en ti, porque en esta cultura es muy difícil escapar del altar de la adoración a la apariencia. Y entonces Dios no puede usarte en su totalidad, no puede usarte en plenitud. He visto a muchos jóvenes que tienen una capacidad increíble, pero no se sienten a gusto cómo luce su rostro o cómo se siente su voz.
He escuchado muchas veces frases como: ay, cuando me veo grabado no me soporto la voz. Imagínense los que estamos hablando y hablando y hablando de los 20 años, que estamos en tele y en YouTube y en tantos lados. Tuvimos que reconciliarnos con la voz. A mí tampoco me gusta mi voz. Y no soy aquel que se mira, a ver, me voy a ver. Pero me tuve que reconciliar porque dije, si Dios hubiese querido darme otra voz, me lo hubiese dado. Si Dios hubiese querido darme otra cara, me lo hubiese dado. Otra ceja, me lo hubiese dado. Pero se ve que es lo que había en el reparto y es lo que me tocó. Y entonces tuve que reconciliarme conmigo, porque nadie puede amar a otro si no se ama a sí mismo primero. Nadie puede amar a Dios si no se ama a sí mismo, porque si te menosprecias a ti mismo, estás menospreciando al Creador que te hizo así. Estás diciendo: yo hubiese creado otra persona. Yo hubiese agregado por aquí, sacado por aquí, me sacado de aquí, puesto por acá, de acá hubiese sacado el costado. Cada uno tiene su forma de haberse autocreado. Pero el Señor nos hizo de una manera, y creo que cuando Él, a través de la genética, permite que seamos como somos, es porque tiene un propósito. Es porque a veces eso es justamente lo que nos va a potenciar, lo que Dios va a utilizar. Ahora, cuando uno se siente cómodo con sí mismo, bueno, nunca es suficiente. Ustedes conocen la historia bíblica de Raquel, de Génesis 29, que es un excelente ejemplo de ello. No olvides que Raquel había sido sumamente bendecida en el departamento de belleza, porque la Biblia narra que era mucho más hermosa que su hermana mayor, que Lea, y que tenía un semblante maravilloso, a tal punto que cuando Jacob la ve por primera vez, se enamora a primera vista. No todas las mujeres pueden producir eso, que alguien las vea y diga: ¡ay! Y se enamora, y se le caiga así, ¡pum!, la mandíbula. ¿No? Hay otras que pueden enamorar a un hombre de a poco. Esta mujer enamoró a primera vista al príncipe de la época. Era tan hermosa que Jacob dice que cuando la vio, lloró. Raquel era hermosa, bellísima, y tenía la devoción y el amor de su marido. Ninguna mujer desearía más, ¿cierto? Sin embargo, ella deseaba algo más. Lo que más deseaba Raquel era básicamente todo lo que nosotros deseamos. ¿Saben qué es? Lo que no tenemos. Ella deseaba lo que no tenías. Ella podía haber dicho: bueno, me paro frente al espejo, soy Raquel, soy Miss Génesis. Enamoré a un hombre a primera vista. Sin embargo, ella deseaba lo que no tenía: hijos. Y cuando uno siente que le falta algo, como en mi caso, que te sobran piojos, que te falta cabello, que te sobran orejas, que tienes cejas de más, que eres muy huesudo, que eres muy gordito, que te sobra panza, que te cuelga, que te falta, que tienes la cola chata del abuelo, cuando eso pasa, no eres feliz. No te paras erguido. Cuando yo veo El jorobado de Notre Dame, la famosa película animada de Disney, no veo a un hombre con una anomalía, con una joroba, sino que me parece ver a alguien cabizbajo, como que no está feliz con lo que le tocó. Y hay personas que no tienen una anomalía, ellos solo se la ven, ellos solo se la perciben. Y no hablo tema físico, también puede ser un tema de comunicación. Hay de los que tartamudean para hablar, hay de los que no pueden hilvanar frases coherentes, o tienen dislexia, no pueden leer, no pueden expresarse, tienen una gran capacidad intelectual pero no la pueden comunicar. Hay otros que tuvieron la escasez de preparación académica y eso afectó tu manera de comunicarte con el resto, porque sientes siempre que estás en inferioridad de condiciones para hablar cualquier tema con otro que es universitario o que lee más. Sea lo que sea, sientes que no tienes lo que deberías tener para que Dios pueda usarte, para estar bien en la vida. Y a pesar de que Raquel era hermosa, anhelaba un hijo desesperadamente para probar su valor y su importancia. Ahora, ¿qué iba a ocurrir una vez que los tuviera? No tenemos que imaginarlo, porque Génesis relata toda la historia. Dios fue benévolo con Raquel, le da un hijo y ella lo llama José, que significa: Jehová, añádame otro hijo. José significa: añádame Jehová otro hijo. O sea, cuando está recibiendo ese hijo, ese único que ella quería, aunque sea para saber lo que es sentirse madre, le pone el nombre: mira que quiero otro,
Si no, tampoco voy a ser feliz. ¿Puedes ver lo que está ocurriendo? Aún en el momento en que Raquel recibió lo que pensaba, ella sentía que era una promesa vacía y anhelaba algo más. En este caso, otro hijo era algo que creía que debía tener. Era algo, como dije en el servicio pasado, que convirtió en su Dios con minúscula, en algo que cambió su corazón. Esa es la naturaleza de la idolatría. Ahora, querer tener hijos no fue lo que hizo que Raquel fuera idólatra. No hay nada malo intrínsecamente en querer tenerlos. De la misma forma que no hay nada malo en el deseo de verse bien. Está lindo verte bien, hacer ejercicios, cuidarte. La gran ironía es que mientras más nos enfocamos en un ídolo, ya sea la apariencia, tener ese hijo que nos falta, la casa que no podemos tener o lo que sea, más insatisfechos nos sentimos en el interior. Michelle Myers es la historia de una muchacha que la primera vez que pensó que estaba gorda tenía 8 años de edad. Y Michelle luchó con su imagen corporal todos los años de desarrollo. Ella dice: en mi primer año de la universidad supe que tenía una enfermedad, mononucleosis, que no solo me hacía sentir cansada y agotada todo el tiempo, sino que me quitó el apetito. Y durante 6 semanas apenas comió lo suficiente para mantenerse en pie. Cuando fue a la oficina del doctor, ella sabía que había perdido peso, pero no tenía idea de cuánto hasta que se subió a la báscula de allí de la clínica. Dice: recuerdo que la enfermera se quedó boquiabierta mientras ajustaba las pesitas y me dijo: niña, cuando estuviste aquí hace 6 semanas pesabas 138 libras, hoy pesas 118. Y ahí acababa de entrar Michelle en el nuevo y temible mundo de la anorexia nerviosa. Así que hizo la promesa solemne aquel día de que haría lo necesario por tener el peso ideal, que era mucho menos que aquellas 118 libras. Y esa nueva meta consumió su vida. Se ejercitó mucho todos los días, se mantuvo en una dieta muy rígida de apenas 1.600 calorías diarias. Y ella recuerda: fue mi mejor momento, mi más feliz momento de mi vida, porque donde iba yo recibía elogios. Muchas mujeres me envidiaban y me preguntaban cómo tenía este cuerpo. Lo más sorprendente es que recibí mucha atención de muchachos de la universidad que antes no me miraban y ahora me empezaron a mirar. Así que, aunque a muchos se les haga difícil de creer, yo todavía, aunque pesaba un poquito más de 100 libras, me sentía gorda. Así que mis porciones de comida se hicieron más y más pequeñas hasta que las omití todas y tomaba píldoras para suprimir el apetito y quemar grasas. Aún así estaba muy preocupada cómo me veía en el espejo. Sentía que estaba todavía gorda. Una noche, cuando todavía creía que pesaba cerca de 100 libras, me paré en la báscula y descubrí que pesaba 89. Y Michelle comenzó a darse cuenta que tenía un problema real, pero no sabía qué hacer. Pero el 14 de abril de 2005, Dios captó la atención de Michelle. Luego de 13 días sin ninguna comida, ella salió a correr como parte de una maratón y en la milla 19 su misión se nubló, tropezó, se cayó al piso. Sus 83 libras de aquel entonces se desplomaron contra el pavimento y ella sintió literalmente, contaría luego, que cada frágil hueso de su cuerpo se hacía trizas y se despertó en el hospital. No sabe cómo llegó hasta ahí y ahí admitió ante su familia y sus amistades y sus padres que algo no estaba bien y empezó largo camino hacia la recuperación. Ella es una entre las 7 millones de mujeres y otro 1,5 millones de hombres que luchan con algún trastorno alimenticio, porque rendir culto en el altar de la apariencia puede tener consecuencias peligrosas y es un demonio que afecta, y que afecta a adultos y que afecta a jóvenes. Y hay personas que no ven bien, muchachos que no ven bien, pero hacen un esfuerzo porque no quieren usar lentes, otros no quieren colocarse lo que necesitan colocarse en su dentadura, pero luchan con algo que no les permite ser feliz. Y cuando uno tiene problemas de estima, afecta tu vida espiritual, vaya que la afecta. Uno toda la vida siempre quiere ser como aquel, como el otro, tener lo del otro, tener lo de aquel. Y entonces Dios dice: yo no puedo usarte hasta que tú no te sanes, seas saludable y ames la originalidad que te regalé. Por eso nuestras huellas digitales no se parecen a ninguna, en ninguna otra parte del planeta. Hay alguien que tenga tus huellas digitales. Eso tiene que decirnos algo.
Nadie tiene exactamente tu capacidad, nadie tiene tu color de cabello exacto, nadie tiene tu color de piel, nadie tiene exactamente tu timbre de voz. Eso es algo que Dios nos regaló porque hay algo en lo original, en lo único que Dios bendice. Ahora, insisto, el deseo de lucir bien no tiene nada malo. El punto es que si en nuestros corazones a eso se convierte en un ídolo, puede ser inmensamente destructivo. ¿De qué sirve terminar con el cuerpo perfecto y perder a Dios o el hogar? Porque solo, como dice la palabra en Isaías 64:8, y a pesar de todo, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Somos formados por tu mano. Así que solo una vida moldeada por el alfarero, por el Señor, es aquella que puede rendir su ambición por la belleza, por agradar a los demás. Y ahí es cuando el Señor queda en libertad para tomar un poco de barro inservible y transformarlo en una hermosa obra de arte. Cuando uno dice, esto es lo que soy. Y no les voy a dejar la historia inconclusa. Yo quiero contarles cómo el flaco piojoso dejó de tener piojos, que gracias a Dios no he vuelto a tener desde aquella edad. Yo me sentía muy mal conmigo mismo y recuerdo estar en un estadio. El predicador era Gigi Ávila, un querido hombre de Dios que está en la presencia del Señor, puertorriqueño, boricua. Y él estaba predicando y diciendo, en esta noche cuando el Señor hable contigo, alabad a Dios y sientas la palabra de Dios. Así predicaba él, una potencia, un poder. Y estábamos todos ahí temblando. Yo recuerdo estar allá en una grada, con el radar así, agarrando los mosquitos del estadio. Flaquito, peladito, ya me estaban creciendo 3 pilinchos acá arriba. Ya me sentía un melenudo. 3 pilinchos, no me los peiné, dije, me voy despeinado. Y entonces dijo, a donde quiera que tú estés, así como tú eres, dijo él, Dios te va a usar. Y no importa si eres niño, esa frase me pegó. No importa si eres niño, joven, adulto, viejo, Dios va a usarte si le prometes a Dios que vas a dejarte moldear por Él. Así que todo el estadio levantó las manos, reciban, y se cantaba una canción que decía, Argentina, una patria redimida. No decía México porque era Argentina, lo siento. Es el lema de nuestra iglesia fiel. Levantemos de Cristo la bandera y argentinos transformados se han de ver. Eso cantábamos toda la noche. Argentina, una patria redimida. Yo tengo clara la canción porque él decía, mientras que tú bajes aquí, yo voy a orar para que Dios te use. Entonces yo le dije, papá, mientras que cantaban, Argentina, una patria, bajemos. Y papá no quiso bajar. Y solo yo no podía bajar, tenía 9, 10 años. Le dije, papá, bajemos. No, mira, es una locura de gente. Y entonces yo quería correr al altar, porque yo pensaba que si me veía el predicador, de alguna forma iba a estar más cerca de la promesa que Dios había dicho a través de su boca. Pero como me agarró la desesperación, digo, papi, por favor. Me dice, no, es una locura, quédate acá adelante. Así que me quedé ahí. Y entonces levanté la mano lo más que pude al cielo y dije, Señor, no puedo bajar. Y yo estoy seguro que Él vio las orejas mías. Y dijo, y ese tan feo que está ahí. Yo sé que Dios me vio. Y dije, Señor, acá estoy. Úsame, Padre, a los estadios. Quiero predicar así como soy. Úsame. Fue tan de corazón. Por eso yo digo, cuando hablamos de la oración de los chiquitos, de los chicos que van a orar aquí los viernes, no los subestimen. No saben lo que puede producir en el corazón de Dios la oración de un niño puro, sensible. Úsame, Señor. Yo sé que ese día algo ocurrió, algo. No puedo decirte, y una luz vino y sentí un estruendo. Solamente el estadio siguió cantando, flameando sus pañuelos. Argentina, una patria redimida. Y yo recuerdo que por alguna razón supe que esa oración había sido escuchada por el Señor. Y Dios anotó en una agenda allí, porque Él sabía que luego los siguientes años me la pasaría jugando, que sería un niño. No me transformé en un niño predicador. Tuve vida de niño. Sabía que iba a pasar por mi adolescencia, por más complejos, pero anotó la oración sincera, pura, inocente, sin restricciones,
puso: Señor, yo sé que me puedes usar tal como soy, feo, piojoso y orejón. Dante Gebel, 1977. La oración quedó anotada allí y Dios empezó un proceso de sanidad, un proceso de salubridad a la estima, que cuesta porque vamos a luchar con la estima hasta el día que Cristo nos lleve con Él. De alguna u otra forma siempre estamos dependiendo de la apreciación, de lo que dicen, de lo que no nos dicen, pero cada vez las críticas tienen que doler menos, los aplausos tienen que creerlos mucho menos también. Y cuando llega un momento en que ya no escuchan ni los aplausos, ni las ovaciones, ni las críticas, es ahí cuando solo empiezas a oír a Dios, cuando te importa lo que Dios dice de ti, cuando tu público se reduce al público de uno. Y cuando tu público es el público de uno, tú cierras los ojos y ves a Cristo sentado allí. Y hagas lo que hagas, sirvas, prediques en los hospitales, toques la música, cantes en el coro, lave pies, limpies un inodoro, donde estés va a haber uno aplaudiéndote y diciéndote: yo morí por ti para que te sientas realizado, para que seas lo que tienes que ser. Alguien tiene que decir amén.